Kick-Ass apareció en su día como una propuesta que retaba a los cómics y cine de superhéroes clásico de Marvel o DC. Sin embargo, hoy es una propiedad olvidada que aún con un par de intentos por refrescarse, no terminó por conectar con nuevas audiencias. Mientras tanto, las películas terminaron de forma abrupta, dejando inconclusa una historia que muchos esperaron por ver cómo terminaría. Pasaron los años y ya entramos en la etapa donde Kick-Ass es nostalgia, por lo que es bueno darle un repaso a lo que sucedió con esta propiedad que prometía tanto, pero terminó enterrada. Publicado en 2009 por el sello Icon de Marvel Comics y escrito por Mark Millar con los dibujos de John Romita Jr., esta es la historia de Dave, un adolescente que, como muchos, soñaba con vestir un traje bajo la ropa y convertirse en un superhéroe que combate al crimen. Se supone que todo esto se construye bajo el planteamiento de qué pasaría si el superhéroe viviera en el mundo real. Y eso se respetó durante el primer volumen, pero conforme llegaron las secuelas, la cosa se distorsionó poquito. Bueno, bastante si llegamos a Big Game, donde Millar hizo un crossover con sus diferentes propiedades y Kick-Ass terminó con superpoderes, pero eso es otro cuento. Lo que se vendió y popularizó de este personaje es que era alguien común que trató de tomarse en serio un sueño que muchos de los lectores tuvieron en alguna ocasión, siendo la proyectada perfecta, con ligeras pizcas de humor negro y sátira en el género que le daban un toque único y le dio a Millar esta capa de realismo que fue tan popular a inicios de 2010. Dave es un personaje patético en un inicio que poco a poco enfrenta sus miedos para, de forma no irónica, convertirse en la figura que tanto anhelaba. Esto lo lleva a toparse con Hit Girl y Big Daddy, personajes muy interesantes por tener un trasfondo falsamente épico pero que resulta siendo ridículo, lo que deja la primera historia como un relato redondo, el cual jugaba bastante bien con la ficción sin traicionar sus intenciones iniciales aunque lo pareciera. Aún la segunda se mantiene en esta línea, pero cuando entras en el tercero, la capa de realidad se va rompiendo, y convierten esto en una serie de situaciones cada vez más alocadas que, ojo, no hacía menos interesante la historia ni el cariño que le agarrabas al protagonista que podía hacerte continuar, y con un final donde se une al cuerpo de policía que tiene sentido y es un cierre que al menos se nota satisfactorio. Tampoco podemos dejar de lado el papel de Hit Girl, que se toma la violencia muy en serio, aunque sea justo este personaje donde las barreras del verosímil se llegan a romper por completo. Lo que ni tú ni nadie me puede negar es que es una maldita cabra. Y luego tenemos la conexión con el Millar World, donde la pregunta ¿cómo sería un superhéroe en el mundo real? Ya no tiene mucho sentido. Aunque también habría que analizar si desde el primer volumen algunas cosas se salen de proporción. ¿Ustedes qué opinan? Aún así continuaron, principalmente con historias sobre la chica asesina por diferentes partes del mundo. Y aunque la historia de Dave terminó para no regresar jamás... ¿verdad? Sí que tuvimos un relanzamiento de Kick-Ass con una nueva protagonista y ubicación que comenzó a publicarse en 2018. Digamos que del lado editorial y con sus errores, la saga se mantuvo viva sin problemas y siguen buscando cómo reinventarla cada cierto tiempo, a pesar de que poco a poco se alejan de la intención original. Sin embargo, la situación en el cine, incluso videojuegos, fue totalmente diferente, pero esto último lo guardaremos para después. Verán, durante 2010 llegó la adaptación del primer volumen y este sería protagonizado por Aaron Taylor Johnson, nuestro Kraven, y dirigido por Matthew Vaughn, que en ese entonces no era tan conocido, pero ahora te sonará bastante por su trabajo en X-Men Primera Generación o Kingsman, la cual por cierto también fue una creación de Mark Millar. Con un presupuesto de $30 millones, logró un éxito moderado con una recaudación cercana a los 96 millones. Pero Emilio, es que la inflación... ¡Cállese, perro! La cinta logró respetar gran parte de los acontecimientos del cómic, incluso aventurándose a una clasificación R que, si bien no llegó al gore que encontrabas en las páginas, y que, seamos honestos, llegaba a ser bastante exagerado en algunos puntos, fue útil para ver sangre volando por todas partes. Y además, siendo esta una época experimental para el género, resultó en una recaudación bastante sana. Ahora bien, la película decide enfocarse mucho en la comedia, lo que podía quitarse ese estilo sádico que a veces encontrabas en la versión original. Sin embargo, mentiría si les dijera que esta se me hace muy amena.
por los giros estúpidos de algunas situaciones o el doblaje que tiene una buena carga de diálogos funables pero que te sacan una sonrisa involuntaria. Ahora bien, gran parte del planteamiento y los personajes respetan la fuente. Hay un par de detalles donde se tomaron libertades. El primero es toda la subtrama de Katie y el segundo es el final de la cinta. Comprendo la parte de la adaptación y que querían que el héroe tuviera a su chica para no verse tan patético, pero este cambio trae conflictos directos con la secuela. Y sobre la conclusión, también termina traicionando mucha de la intención con lo rebuscado y explosivo, literalmente, que resulta el tema del jetpack y la bazooka. Por fuera todo esto parece inofensivo, pero provoca que para la secuela tuvieran que adaptarse de una manera bastante brusca a los cambios que aplicaron. ¿Por qué si estaban adaptando casi cuadro por cuadro la historia, no lo llevaron a las últimas consecuencias? Y por sorprendente que suene, no fue culpa de la producción, ni del director, productor o el propio estudio Lionsgate, como uno pensaría en este tipo de casos. No, fue el propio Mark Millar. Resulta que este hombre tiene la costumbre de vender los derechos de muchas de sus obras antes de siquiera terminarlas, por lo que en el punto donde comenzaron la producción de Kick-Ass, el autor seguía trabajando en la historia y John Romita tampoco tenía referencias visuales. Supongo que en su mente de tiburón esto tuvo todo el sentido del planeta, pero por fuera, hermano, qué tontería. Es como si se te ocurriera vender la historia de tu libro a una televisora para que haga una serie, esta termine, te alcance y tú aún no publiques la conclusión real. Suena realmente tonto ahora que lo piensas. Esto no solo provocó el descontento de los lectores, sino que marcó un diferenciador total entre ambas obras. Aún así, no evitó que la versión para cines fuera un éxito y se ganara muchos fans gracias a internet, pues el boca a boca en su momento hizo algo realmente fuerte por la producción. Y aquí también le tengo que echar un poco el saco a la piratería porque yo tenía 14 años cuando la vi y recordemos que es clasificación R. Esto atrajo a una gran comunidad que poco a poco se fue empapando de la historia del cómic. Y con este gran timing, Kick-Ass 2 comenzó a publicarse tan solo unos meses después. Y continuó hasta concluir con el volumen a inicios de 2012. ¿Qué pasa? Pues que con el éxito de la primera, la película también requería una secuela que adaptara esa historia. Sin embargo, se toparon con la serie de diferencias expuestas anteriormente, sumado a que Hit Girl ya se veía más crecida de lo esperado, por lo que su arco cambió bastante. La segunda cinta también toma en cuenta el cómic spin-off de este personaje. Bueno, entrado 2013, en cines apareció Kick-Ass 2, con un presupuesto de $28 millones, solo un leve más bajo que el anterior, y con un resultado en taquilla deplorable. Tan solo 60 millones, apenas doblando lo que costó, lo que no son buenas noticias. En este caso el director fue Jeff Wadlow, cuya carrera es mucho más modesta, pero logró seguir en cierta medida el tono que se manejó en la primera. Sin embargo, mientras la anterior resolvió mucho mejor el tema de censurar algunas cosas, esta sí se nota de plano descafeinada en comparación al cómic. Y eso que seguía como clasificación R. Por cierto, yo tenía 17 cuando se estrenó esta en cines y no me dejaron entrar porque no tenía mi INE todavía. Es un coraje que tengo atorado desde entonces. La historia se toma algunas libertades para rebajar un poco los índices de violencia y no solo la gráfica, sino los temas que toca también. Aún así, era una película muy esperada por mucha gente en internet. Pero, ¿por qué fracasó tan duro en taquilla entonces? Bueno, hay varios motivos. La razón más conocida fue otra vez la piratería que ahora le jugó en contra. Esto de acuerdo con declaraciones de Chloe Grace Moretz. Sin embargo, también es importante destacar que la recepción fue mucho menos entusiasta, ya que no hubo una invitación al boca a boca. El público estaba decepcionado con el bajón de calidad y la crítica tampoco fue muy amable, lo que provocó que la gente la olvidara rápidamente. Y como ahora sí había diferencias muy marcadas, pues los fans tampoco terminaron muy contentos. O sea, Hit Girl termina besando a Kick-Ass. Además, gente, retrospectiva 2013, Marvel Studios dominaba el género después de Avengers y Iron Man 3, por lo que quizá el problema de Kick-Ass también es que tardó 3 años en salir. Se apagó bastante, dando tiempo al público para seguir otras tendencias.
Aún así, hubo otro clavo en el ataúd mucho más duro e inesperado, y vino desde dentro: Jim Carrey. Este interpretó al Coronel Stars, uno de los personajes más marketeados de la producción en pósters y trailers, y que terminó volteando la narrativa pública de la cinta tras darse un tiroteo en la escuela Sandy Hook en Connecticut a finales de 2012. Esto despertó, como en tantas otras ocasiones, el debate sobre el uso libre de armas en Estados Unidos, y el actor condenó lo sucedido, sumado a que decidió alejarse del giro promocional, ya que, según él, Kick-Ass 2 hacía apología a la violencia, cosa que sorprendió al público y al propio Mark Millar, quien respondió en su blog diciendo que la cinta es ficción y no una invitación a la violencia. En retrospectiva, entiendo el timing con el que quizá Jim Carrey no quería verse relacionado con este personaje. Sin embargo, la parte de los tiroteos es algo muy real en Estados Unidos que desafortunadamente no han podido resolver en muchos años. Y no es como que dejen de utilizar la violencia como elemento narrativo para contar historias, pero esa es mi opinión. El actor claramente estuvo muy incómodo y lo dejó bastante claro. Todos estos problemas hicieron que una tercera parte no fuera prioridad para ningún estudio, siendo algo de lo que nadie habla hasta hoy. Los actores continuaron con sus carreras, Aaron Taylor hizo a Kraven, Mark Millar sigue con sus planes ambiciosos. Y sobre Kick-Ass, ¿qué está pasando? Desde hace ya unos años se habla del regreso del director Matthew Vaughn para un reinicio. Sin embargo, ha pasado el tiempo y no existen novedades sobre este proyecto, por lo que tendremos que esperar para saber, porque al momento de escribir este video no hay actualizaciones. ¿Será que veremos adaptado el arco de la segunda o tercera Kick-Ass? Solo el tiempo lo dirá, pero ¿tú qué opinas de esta franquicia? Estaré encantado de leerte en la caja de comentarios. Y si les gustaría que habláramos de los terribles videojuegos que salieron de este compa, por favor déjenme las peticiones acá abajo. Si les gustó el video, suelten un like, es útil para poder hacer más del estilo. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos.